Jóvenes ilustres, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, pues en esta ocasión vamos a ver el punto 9 del capítulo 2 del libro de Hannah Arendt, La condición humana, que se ocupa de lo social y lo privado. Bueno, pues en primer término, lo que aborda Hannah es cómo el auge de lo social provocó una transformación del interés privado, ¿no? Como hemos visto en otros videos, bueno, y como lo señala el libro de Hannah, lo social proviene de lo privado. Es decir, lo que conocemos como social no es otra cosa que la transformación la expansión de los asuntos que en la antigüedad se encontraban restringidos en la esfera privada, ¿no? Entonces, en este respecto señala Hannah. Lo que llamábamos antes el auge de lo social coincidió históricamente con la transformación del interés privado por la propiedad privada en un interés público. La sociedad, cuando entró por primera vez en la esfera pública, adoptó el disfraz de una organización de propietarios que, en lugar de exigir el acceso a la esfera pública debido a su riqueza, pidió protección para acumular más riqueza. El rey gobernaba en interés de la propiedad de los súbditos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como lo hemos visto anteriormente, en la distinción en la antigüedad entre lo privado y lo público, quienes podían ingresar a la esfera pública eran los propietarios, los que tenían una propiedad y que por lo tanto además tenían un esclavo, tenían una familia, un esclavo, y por lo tanto se habían liberado de la necesidad. Entonces, por eso dice Hannah que hubo este cambio, ¿no? Que en lugar de exigir acceso a la esfera pública debido a su riqueza, que es como sucedía en la antigüedad, pidió protección para acumular más riqueza. Y esto tiene que ver con lo que hemos señalado de al expandirse lo privado, es decir, al convertirse en lo social. Lo que sucede con esta expansión de la esfera privada, al convertirse en social y al entrar o traspasar las fronteras del espacio público, es que entró como una organización de propietarios, o sea, de gente que tenía una propiedad y que lo que quería ya no era entrar en la esfera pública para hacer hazañas, sino lo que quería era que existiera un gobierno que protegiera sus propiedades privadas para acumular riqueza. Entonces, esa es una de las razones por las que el gobierno, una de las principales obligaciones de los gobiernos en la modernidad, este, es el de proteger la propiedad de los ciudadanos, ¿no? Porque tiene que ver con esta expansión de lo privado, del interés de lo privado, al convertirse en social y al entrar en la esfera pública y transformar la esfera pública y el interés privado en ella, ¿no? Bueno, el siguiente punto que también está vinculado con este tema es el de la transformación de la riqueza en capital, ¿no? Dice Hannah, cierto es que la riqueza puede acumularse hasta tal extremo que ningún periodo de vida individual es capaz de consumirla, con lo que la familia, más que el individuo, se convierte en su propietario. No obstante, la riqueza sigue siendo algo destinado a ser usado y consumido, al margen de los periodos de vida individual que pueda sustentar. Únicamente cuando la riqueza se convirtió en capital, cuya función principal era producir más capital, la propiedad privada igualó o se acercó a la permanencia inherente al mundo comúnmente compartido. Bueno, esto es muy claro lo que señala Hannah Arendt, en el sentido de que la riqueza, la naturaleza de la riqueza es, pues, es desgastarse, es gastarse, es desaparecer, ¿no? Entonces, si ponemos el ejemplo de una persona que ha acumulado gran cantidad de riqueza, pues esa riqueza ya no le pertenece solo a él porque no se la va a poder acabar, entonces pertenece a la familia y independientemente del tiempo que tarde la familia o de las generaciones que pueda sustentar esa cantidad de riqueza, su tendencia es a desaparecer, a gastarse. Sin embargo, sucede en la época moderna una transformación cuando esta riqueza se convierte en capital, ¿no? Y pongamos el ejemplo, se tiene 1 millón de pesos, ¿no? Ese millón de pesos inevitablemente tiende a gastarse, pero si ese millón de pesos se convierte en capital, es decir, entra el proceso de producción de dinero, se transforma en una máquina o en un software que genera que genera o productos, ya sean digitales o tangibles, pues genera más capital. Entonces, ahí es cuando esa riqueza que estaba destinada a desaparecer, a desgastarse, adquiere permanencia al convertirse en capital, ¿no? Y la razón por la que adquiere permanencia, lo señala Hannah Arendt en el siguiente punto,
Esta permanencia, dice Hanna, es de diferente naturaleza, el proceso de capital y la comunicación. Se trata de la permanencia de un proceso, más que de la permanencia de una estructura estable. Sin el proceso de acumulación, la riqueza caería enseguida en el opuesto proceso de desintegración mediante su uso y el consumo. Y esto es la parte interesante. Cuando la riqueza se convierte en capital, su permanencia está relacionada con el proceso constante de renovación y de producción y de renovación de este mismo capital, ¿no? Y podemos poner el ejemplo, les digo, de una máquina. Una gente que tiene $1,000,000 compra una máquina que produce vasos, ¿no? Bueno, esta máquina bueno, tiene un proceso también de desgaste, pero ese $1,000,000 que está invertido en esa máquina empieza a producir vasos, esos vasos se venden, ¿no? Y entonces al venderse pues generan riqueza, lo cual termina pues recuperando la inversión, generando más riqueza, y eso a su vez se vuelve a invertir en otro capital, en otra máquina que produzca platos, ¿no? Entonces esos platos se producen, entonces ese es el proceso, y eso es lo que la hace permanente, y eso es lo que distingue a la riqueza del capital, que es el proceso de acumulación. Entonces, si tenemos que hablar de una distinción entre riqueza y capital, es que la riqueza tiende a desgastarse, a desintegrarse mediante el uso y el consumo, y el capital tiende a la permanencia porque es un proceso constante de acumulación y de regeneración, ¿no? Bueno, el gobierno y el interés común. Esto está vinculado con lo primero que vimos, ¿no? Señala Hahn. Por lo tanto, la riqueza común nunca puede llegar a ser común en el sentido que hablamos de un mundo común. Quedó, o más bien se procuró que quedara, estrictamente privada. Solo era común el gobierno nombrado para proteger entre sí a los poseedores privados en su competitiva lucha por aumentar la riqueza. Bueno, pues esto está muy claro, no podemos hablar de una riqueza común, ¿no? O sea, aunque por ejemplo la naturaleza es una riqueza común, en estricto sentido lo que es común es el gobierno que protege a los privados para que sigan acumulando riqueza, ¿no? Esta es una de las características de la edad moderna y está vinculada con el proceso de expansión de lo privado y su transformación en lo social. Otro aspecto vinculado con este tema es que está vinculado con la pérdida de valor del uso de las cosas tangibles. Y a este respecto señala Hanna. La disolución de la esfera privada en lo social puede observarse perfectamente en la progresiva transformación de la propiedad inmóvil hasta que finalmente la distinción entre la propiedad y riqueza, entre los fungibles y los consumtibles de la ley romana pierde todo significado, ya que la cosa tangible, fungible, se ha convertido en un objeto de consumo. Perdió su privado valor de uso, que estaba determinado por su posición, y adquirió un valor exclusivamente social, determinado mediante su siempre cambiante intercambiabilidad, cuya fluctuación solo podía fijarse temporalmente relacionándola con el común denominador del dinero. Y para esto podemos poner el ejemplo de una casa, ¿no? En la antigüedad, pues bueno, la construcción de la casa, pues eso, un propietario, un comerciante, o un artesano, ¿no? Pongámoslo así, pues gracias a su trabajo, como a su oficio, como a su trabajo físico, podía construirse una casa, ¿no? Y esa casa que se construía y que las personas construían ellas mismas en la antigüedad, pues era donde era su riqueza privada, ¿no? Pero al expandirse lo privado, esa casa, ¿no?, ya se convierte en social, ¿no? Ya no es un fungible, ¿no?, sino ya se convierte en un bien de consumo y entra en, en el mundo social y es susceptible de ser intercambiada. Es decir, antes las personas tenían que construirse su propia casa, ¿no?, y eso era una cosa tangible de ellos, y ahora esa casa se puede comprar, ¿no? Entra en el mundo intercambiable, ¿no? Al expandirse lo social, tiene un valor ahora social, y su valor se determina por el dinero, ¿no? Entonces, este proceso de la expansión de lo privado a lo social, ¿no?, tiene entre sus consecuencias la pérdida de valor de las cosas tangibles. Y esto también, otro de los aspectos, otra de las consecuencias, es que al perder el valor de las cosas tangibles,
el gran valor, digamos, la propiedad, ¿no? Si se pierden este valor de los fungibles, la propiedad más importante que tienen las personas está en ellas mismas, que es la fuerza de trabajo, ¿no? Y a este respecto señala Hanna. En estrecho contacto con esta vaporización de lo tangible se hallaba la más revolucionaria contribución moderna al concepto de propiedad, según la cual ésta no era una fija y firmemente localizada parte del mundo adquirida por su dueño de una u otra manera, sino por el contrario tenía su origen en el propio hombre, en su posesión de un cuerpo y su indisputable propiedad de la fuerza que este cuerpo, que Marx llamó la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, ahora la propiedad, o sea, lo que tenemos como individuos, como seres humanos, es la fuerza de trabajo, es lo que poseemos, esta es nuestra posesión más importante. Y eso está relacionado con la vaporización o con la pérdida de valor de lo tangible, gracias a la expansión de los asuntos privados en lo social, ¿no? Ahora, dos aspectos que son muy importantes que señala Hannah Arendt, que tienen que ver con las características no privativas de lo privado. Como vimos en otros videos, una de las, digamos, las definición de lo privado tenía que ver con lo privativo. Cuando alguien estaba privado, ¿no? Estaba privado, por ejemplo, estaba en el mundo privado porque estaba privado de la presencia de otros. Esa era una de las características privativas de lo privado. Pero bueno, hay dos características que resalta Hannah que no son privativas del mundo privado. Y bueno, a este respecto a la primera de estas características, señala: con el fin de comprender el peligro que para la existencia humana deriva de la eliminación de la esfera privada, para la que lo íntimo no es un sustituto muy digno de confianza, conviene considerar esos rasgos no privativos de lo privado que son más antiguos e independientes del hecho del descubrimiento de la intimidad. La diferencia entre lo que tenemos en común y lo que poseemos privadamente radica en primer lugar en que nuestras posesiones privadas, que usamos y consumimos a diario, se necesitan mucho más apremiantemente que cualquier porción del mundo común. Sin propiedad, como señaló Locke, lo común no sirve, ¿no? Y, por ejemplo, podemos poner un ejemplo de ello es nuestra computadora o nuestro celular, ¿no? En este momento de la historia de la humanidad, esas posesiones privadas las ocupamos y las necesitamos mucho más apremiantemente que cualquier porción del mundo común, ¿no? Por ejemplo, el transporte público, ¿no? O sea, lo que usamos más es lo que tenemos en privado, nuestras posesiones privadas, estas que lo que nos es común a todos o lo que nos sirve a todos, ¿no? Y esta es una característica no privativa de lo privado. La segunda característica, que es muy importante y tiene mucho que ver con la manera en la como se vive en la actualidad, tiene que ver con este espacio privado en el mundo, ¿no? O sea, con la posibilidad de ocultarnos del mundo, ¿no? Y a este respecto señala Hannah. La segunda característica sobresaliente y no privativa de lo privado es que las cuatro paredes de la propiedad de uno ofrecen el único lugar seguro y oculto del mundo común público. No solo de todo lo que ocurra en él, sino también de su publicidad, de ser visto y oído. Una vida que transcurre en público, en presencia de otros, se hace superficial. Si bien retiene su visibilidad, pierde la cualidad de surgir a la vista desde algún lugar más oscuro, que ha de permanecer oculto para no perder su profundidad en un sentido muy real y no subjetivo. El único modo eficaz de garantizar la oscuridad de lo que requiere permanecer oculto a la luz de la publicidad es la propiedad privada, el lugar privadamente poseído para ocultarse, ¿no? Bueno, esta cita es maravillosa, ¿no? ¿Por qué? Porque dice muy claramente: si una vida transcurre en público, en presencia de otros, se hace superficial, ¿no? Por ejemplo, si nosotros compartimos absolutamente todo lo que hacemos, ¿no? O sea, si tuviéramos una cámara siguiéndonos que transmitiera en las redes sociales todo lo que hacemos, nuestra vida se convertiría en superficial porque o sea, digamos, no tendría profundidad, no tendría nada, estaría determinada siempre por lo que queremos mostrar o por lo que se muestra a otros, ¿no? Y por eso es tan importante el lugar privado en el mundo, ¿no? El lugar en el que nos podemos ocultar de la luz de la publicidad, ¿no? Y eso es el lugar en el mundo en el que podemos estar nosotros
con nosotros mismos, sin necesidad de estar a la vista de los demás, es lo que le da profundidad a nuestra vida, ¿no? Y este es una de las características no privativas de lo privado que son muy importantes, ¿no? Bueno, el siguiente punto que trata Hanna es el de lo privado en la teoría política moderna, ¿no? Y a este respecto señala: el rasgo característico de la moderna teoría política y económica, hasta donde considera a la propiedad privada como un tema crucial, ha sido acentuar las actividades privadas de los propietarios y su necesidad de protección por parte del gobierno, en beneficio de la acumulación de la riqueza a expensas de la misma propiedad tangible. Lo importante para la esfera pública no es, sin embargo, el espíritu más o menos emprendedor de los hombres de negocios, sino las vallas alrededor de las casas y jardines de los ciudadanos. Este es el punto fundamental. Lo importante para la esfera pública no es, sin embargo, el espíritu más o menos emprendedor de los hombres de negocios, ¿no? Sino las vallas alrededor de las casas y jardines. ¿Esto qué quiere decir? En la antigüedad, lo importante en la esfera pública era justamente el espíritu emprendedor de los hombres, o sea, para hacer hazañas, para producir grandes discursos, etcétera, etcétera. Eso era lo importante en la esfera pública. Ahora, lo importante en la esfera pública es proteger la propiedad privada. O sea, pues, esta es una de las características de lo privado en la teoría política moderna, a distinción de la política en el mundo antiguo, ¿no? O sea que en la teoría política moderna lo importante, una de las características más importantes de las instituciones públicas es proteger la propiedad privada de los ciudadanos, ¿no? Bueno, finalmente Hanna aborda la distinción entre las esferas pública y privadas desde la antigüedad y cómo esa transformación y cómo se dio una transformación emancipadora en la edad moderna, ¿no? Señala Hanna: la distinción entre las esferas pública y privada, consideradas desde el punto de vista de lo privado más bien que del cuerpo político, es igual a la diferencia entre las cosas que deben mostrarse y las cosas que han de permanecer ocultas. Solo la época moderna, en su rebelión contra la sociedad, ha descubierto lo rico y diversa que puede ser la esfera de lo oculto bajo las condiciones de la intimidad. Pero resulta sorprendente que desde el comienzo de la historia hasta nuestros días siempre haya sido la parte corporal de la existencia humana lo que ha necesitado mantenerse oculto en privado. Cosas todas relacionadas con las necesidades del proceso de vida, que antes de la edad moderna abarcaban todas las actividades que derivaban de la subsistencia del individuo y para la supervivencia de la especie. Es decir, si marcamos una distinción, o sea, digamos, el punto para distinguir lo público de lo privado es lo que se puede mostrar y lo que no se puede mostrar. Entonces, desde el inicio de la humanidad, bueno, desde los albores de la humanidad, lo que no se podía mostrar, es decir, lo que permanecía en privado, eran las actividades que servían para la subsistencia del individuo y la de la especie. Por eso, como señala Hanna en líneas adelante, los esclavos y las mujeres se mantenían en lo oculto. Dice Hanna: apartados estaban los trabajadores, quienes con su cuerpo atendían a las necesidades corporales de la vida, y las mujeres que con el suyo garantizaban la supervivencia física de la especie. Mujeres y esclavos pertenecían a la misma categoría y estaban apartados no solo porque eran propiedad de alguien, sino también porque su vida era laboriosa, es decir, dedicada a las funciones corporales. Por eso se mantenían en el espacio privado. Respecto a los trabajadores, señala Hanna: en el comienzo de la Edad Moderna, cuando el trabajo libre había perdido su lugar oculto en lo privado de la familia, los trabajadores estaban apartados y segregados de la comunidad como si fueran delincuentes, tras altas paredes, bajo constante supervisión. Es decir, se mantenía esta tendencia a mantener a los trabajadores ocultos, ¿no? Lo cual cambió definitivamente en el último periodo de la Edad Moderna. Dice Hanna, para concluir, en relación a la modernidad emancipadora: el hecho de que la Edad Moderna emancipara a las mujeres y a las clases trabajadoras casi en el mismo momento histórico ha de contarse entre las características de una época que ya no cree que las funciones corporales y los intereses materiales tengan que ocultarse. Lo más sintomático de la naturaleza de estos fenómenos estriba en que los pocos residuos de lo que estrictamente privado se relacionan, incluso en nuestra propia civilización,
con las necesidades en el sentido original de ser necesarias por el hecho de tener un cuerpo, ¿no? Bueno, lo que quiere decir aquí es que una de las cosas que pareció en la Edad Moderna, y por eso señala que en un mismo momento histórico se emanciparon las mujeres y las clases trabajadoras, es que ya no hay una tendencia a ocultar todo lo que en la antigüedad se mantenía privado relacionado con el trabajo, la subsistencia de la especie, sí, y la subsistencia de la vida, ¿no? Eso ya no hay una necesidad de mantenerlo, no hay una imperante deseo de mantenerlo privado, y eso está vinculado con el hecho de que las mujeres y las clases trabajadoras se hayan emancipado, ¿no? Digamos, lo que señala al final es que, digamos, estos residuos que quedan de estas cosas necesarias de la vida, digamos, para mantener la vida, son algunas pocas de las que se mantienen todavía en privado, ¿no? Pero no así la clase trabajadora, ni por supuesto que las mujeres. Ahora, la clase trabajadora, que somos todos nosotros, ¿no? Pues estamos en la esfera social, que como ya vimos, ha abarcado ya o ha ingresado ya a la esfera pública. Entonces ya no hay necesidad de mantenernos ocultos, ¿no? El trabajo ya no es algo que se tenga que ocultar para mantener la vida, ¿no? Para mostrarse en lo público. El trabajo ahora se muestra en lo público, ¿no? Pues bueno, jóvenes, eso es todo por este video. Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda, no duden en señalármela. Espero que estén muy bien y hasta la próxima.